Bienvenidos a Tras la Invención, el espacio donde cada historia nos lleva a un viaje fascinante a través del tiempo y la creatividad. Hoy, nos adentramos en las profundidades de la historia marítima para descubrir una narrativa única a bordo del legendario RMS Titanic, el camarote de Frances Browne. Francis Browne, un joven sacerdote jesuita y fotógrafo apasionado, no solo fue un pasajero del Titanic, sino también un cronista visual de sus primeros días en el mar. A través de su lente, Browne capturó momentos únicos y cotidianos a bordo, ofreciéndonos una ventana al pasado. En este episodio, exploraremos no solo quién fue Frances Browne y su breve pero significativa estancia en el Titanic, sino también el corazón de nuestra historia, su camarote. Un espacio que albergó sus sueños, sus herramientas de trabajo y que se convirtió en un pequeño santuario personal en medio de un coloso del mar. Acompáñanos en Tras la Invención, mientras desvelamos los secretos y las historias detrás de este camarote, una pieza clave en el mosaico de relatos que conforman la leyenda del Titanic. Para entender plenamente la historia del camarote de Frances Browne en el Titanic, primero debemos conocer al hombre detrás de la cámara. Francis Browne, nacido en Cork, Irlanda, en 1880, fue mucho más que un pasajero del Titanic, fue un hombre de fe y un fotógrafo talentoso. Creciendo en una familia influyente, Browne encontró su vocación en la iglesia, pero su pasión por la fotografía también comenzó a florecer en sus años de formación. Esta dualidad de intereses definiría gran parte de su vida y obra. La cámara se convirtió en una extensión de su visión del mundo, capturando momentos y personas con una perspectiva única. Su talento no pasó desapercibido, incluso antes de abordar el Titanic, Browne ya había comenzado a establecerse como un fotógrafo competente. En una Irlanda que se encontraba en el umbral de cambios políticos y sociales significativos y en un mundo donde la fotografía aún estaba en su infancia, Browne capturó imágenes que eran tanto personales como reflejos de una era en transición. Su viaje en el Titanic no fue una coincidencia. Browne recibió el pasaje como regalo, un evento fortuito que lo llevaría a ser parte de uno de los relatos más fascinantes del siglo XX. A bordo del Titanic, su cámara sería testigo y narradora de una historia que pronto capturaría la atención del mundo. Una vez a bordo del Titanic, Frances Browne no solo se convirtió en un pasajero más del que sería uno de los viajes más famosos de la historia, sino también en un habitante de un espacio que, sin saberlo, se convertiría en parte de su legado, su camarote. El camarote de Browne, situado en la primera clase, era un ejemplo de lujo y confort. Decorado con elegancia, reflejaba la opulencia y la atención al detalle que el Titanic ofrecía a sus pasajeros más acomodados. Cada rincón del camarote estaba diseñado para ofrecer la máxima comodidad y estilo. Amueblado con una cama grande, un escritorio para escribir y espacio suficiente para su equipo fotográfico, el camarote servía tanto como refugio personal como estudio improvisado. Las ventanas daban al océano, ofreciendo vistas que inspiraban tanto el reposo como la creatividad. Aunque todos los camarotes de primera clase del Titanic compartían un estándar de lujo, el de Browne tenía su propia historia. Cada objeto, desde la ropa de cama hasta los adornos en las mesas, no solo servía a un propósito práctico sino que también añadía carácter al espacio. Desde este espacio íntimo, Browne capturó algunos de los momentos más personales a bordo del Titanic. Sus fotografías desde el camarote ofrecen una ventana a la vida cotidiana en el barco, una perspectiva raramente vista en otras imágenes de la época. Desde este espacio íntimo, Browne capturó algunos de los momentos más personales a bordo del Titanic. Sus fotografías desde el camarote ofrecen una ventana a la vida cotidiana en el barco, una perspectiva raramente vista en otras imágenes de la época. En estas imágenes, vemos desde escenas de pasajeros disfrutando de su viaje hasta instantáneas de la tripulación en su labor diaria. Cada foto es una historia en sí misma, contando relatos de esperanza, sueño y, en retrospectiva, de una tragedia inminente. Browne tenía un ojo para capturar la esencia de un momento. Sus composiciones, juego de luces y sombras, y la habilidad para captar la emoción humana, todo ello convierte sus fotografías en documentos históricos de incalculable valor. Las fotografías de Browne han jugado un papel crucial en cómo recordamos el Titanic.
Ofrecen una visión auténtica de la vida a bordo, lejos de las interpretaciones y recreaciones posteriores. Son testimonios visuales que nos acercan a la realidad de aquel entonces. El legado de Frances Brown se extiende más allá de sus fotografías. Él nos dejó una cápsula del tiempo visual, una que nos permite mirar atrás y experimentar un pedazo de historia desde una perspectiva única y profundamente personal. A medida que concluimos nuestro viaje en Tras la Invención, reflexionamos sobre la extraordinaria historia de Frances Brown y su breve pero significativa experiencia a bordo del Titanic. Su legado, encapsulado en las fotografías que tomó, nos ofrece una perspectiva única y valiosa de este capítulo de la historia. El destino de Frances Brown en el Titanic es tan intrigante como sus fotografías. Su estancia a bordo estaba destinada a ser breve, marcada por una decisión que, sin saberlo, le salvaría la vida. Después de disfrutar de los primeros días del viaje, Browne recibió un telegrama de su superior ordenándole bajar inmediatamente en Queenstown. Este mensaje, breve pero decisivo, le obligó a desembarcar, llevándose consigo su equipo fotográfico y sus preciadas fotografías. Este giro del destino es objeto de especulación y fascinación. ¿Qué hubiera pasado si Browne hubiera continuado el viaje hasta Nueva York? Su obediencia a la orden cambió el curso de su vida, convirtiéndole en uno de los pocos testigos y documentadores de la vida a bordo del Titanic. Tras enterarse del trágico destino del Titanic, Browne quedó conmocionado, consciente de la catástrofe que había evitado por poco. Sus fotografías, que inicialmente eran recuerdos personales, se convirtieron en algunos de los únicos registros visuales de la última travesía del Titanic. La experiencia de Browne con el Titanic y sus fotografías impactaron profundamente su vida. Aunque continuó su carrera en la iglesia, su breve viaje en el Titanic y su escape fortuito de la tragedia lo acompañaron siempre, marcando su legado tanto como sacerdote como fotógrafo. El impacto histórico y cultural de las fotografías de Frances Brown trasciende el mero hecho de haber documentado el Titanic. Se han convertido en una ventana invaluable al pasado, ofreciendo a historiadores y al público en general una perspectiva auténtica de este emblemático barco. Las imágenes capturadas por Browne proporcionan detalles que van más allá de los registros escritos y los testimonios. Desde la elegancia de los salones de primera clase hasta las interacciones cotidianas entre pasajeros y tripulación, sus fotografías son cápsulas del tiempo visuales que enriquecen nuestra comprensión del Titanic. En la cultura popular, las fotos de Browne han sido fuente de inspiración para películas, documentales y exposiciones. Su autenticidad ofrece a creadores y educadores una base sólida para recrear y explicar los aspectos de la vida a bordo del Titanic con una fidelidad histórica sorprendente. La fascinación continua por el Titanic debe mucho a las contribuciones de personas como Frances Brown. Sus fotografías no solo documentan un evento histórico, sino que también alimentan la imaginación y la curiosidad de generaciones, manteniendo viva la memoria del Titanic en la conciencia colectiva. Frances Browne, más que un fotógrafo o un pasajero del Titanic, se convirtió en un narrador de la historia. Su legado no solo reside en las imágenes que capturó, sino también en su capacidad para conectar a las personas con un pasado que, aunque distante, sigue siendo profundamente relevante y emotivo. A medida que concluimos nuestro viaje en Tras la Invención, reflexionamos sobre la extraordinaria historia de Frances Brown y su breve pero significativa experiencia a bordo del Titanic. Su legado, encapsulado en las fotografías que tomó, nos ofrece una perspectiva única y valiosa de este capítulo de la historia. Las imágenes de Browne han trascendido su propósito original, convirtiéndose en documentos históricos y artísticos de gran importancia. A través de su lente, hemos podido vislumbrar la vida a bordo del Titanic, comprendiendo mejor tanto su grandeza como su tragedia. La historia de Frances Brown y el Titanic nos recuerda cómo la fotografía puede capturar mucho más que imágenes, puede preservar momentos, emociones y narrativas que de otro modo se perderían en el tiempo. Nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la importancia de documentar nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tras la Invención. Esperamos que esta exploración de la vida y el trabajo de Frances Brown te haya inspirado tanto como a nosotros. Continúa con nosotros en este fascinante viaje a través del tiempo y la creatividad humana.
Antes de despedirnos en este episodio de Tras la Invención, queremos invitarte a ser una parte activa de nuestra comunidad. Tus pensamientos, opiniones y conocimientos enriquecen cada tema que exploramos. ¿Qué te ha parecido la historia de Frances Brown y sus fotografías del Titanic? ¿Hay algún aspecto de su viaje o su obra que te haya llamado especialmente la atención? Comparte tus reflexiones en los comentarios, estamos deseosos de leerlas y responderlas. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a Tras la Invención y activar las notificaciones. Así, no te perderás nuestros futuros viajes a través del tiempo y la creatividad humana. Tenemos muchos más relatos fascinantes y descubrimientos por compartir contigo. Y si hay alguna historia, personaje o invento que te gustaría que exploráramos, no dudes en sugerirlo. Tras la Invención es un espacio para la curiosidad y el aprendizaje colectivo, y tus ideas son una parte vital de este viaje. Gracias por acompañarnos en Tras la Invención. Tu interés y participación hacen de este canal un lugar para descubrir y celebrar las maravillas de la creatividad humana. Hasta el próximo episodio, sigue explorando, aprendiendo y maravillándote con las historias que nos rodean.